Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas del Evangelio del día. Hoy es lunes de la tercera semana de Pascua, El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 6 versículos 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?» Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio del día. En este capítulo 6 de Juan, damos comienzo a uno de los temas centrales en este Evangelio: el pan bajado del cielo. Y este evangelio es más o menos la introducción a este tema del pan bajado del cielo. Jesús como el pan que nos alimenta, que nos fortifica, que nos da nueva vida. El viernes pasado escuchamos sobre la multiplicación de los panes y la alimentación, nos dice el evangelista Juan, de más de 5,000 personas. No contando niños y mujeres. Y después de esa escena, Jesús manda a sus discípulos que se embarquen y se vayan a otro lugar mientras él se queda orando. Y después está la escena donde Jesús va caminando sobre el agua a sus discípulos que van remando en contra del viento. Y después llegamos a esta escena donde la gente se nos da la impresión de que están desesperados por encontrar a este Jesús que los alimentó el día previo. Y van al lugar donde fueron alimentados, donde se llevó a cabo el milagro de la multiplicación de los panes, y no lo encuentran. Después se embarcan otra vez y se van a otra orilla del lago de Galilea, o Tiberíades, como lo llama el evangelista Juan, y llegan a Cafarnaúm, que es el pueblo pesquero donde vive Pedro, Andrés y otros de los discípulos que son parte de este grupo íntimo de Jesús. Y ahí encuentran a Jesús, y la pregunta que les hace la gente a Jesús es parte de este tema dentro del evangelista Juan, que siempre nos lleva a lo que apunta más allá de las palabras. ¿A qué me refiero? Me refiero a la pregunta que le hace la gente: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?»
Y esa es una pregunta irónica porque el evangelista, cuando pone esta pregunta, nos quiere llevar más allá de las palabras mismas, cuando la pregunta correcta debe de ser no cuándo llegaste aquí, sino ¿quién eres tú? ¿Quién es este hombre que nos alimentó, que alimentó a miles de personas el día anterior? ¿Quién es este hombre quien nos atrae, pero que aún nos cuesta dificultad entender lo que nos quiere dar? Y esta es la pregunta que nosotros hoy en día debemos hacernos. ¿Quién es este Jesús para mí? Jesús se da cuenta de que la gente lo busca por razones que tienen muy poco que ver con lo que Él quiere ofrecer. La gente va en busca de sus necesidades inmediatas y estas necesidades no deben de ser descartadas ni tampoco decir que gente más superficial. No, Jesús ha alimentado el hambre, Jesús ha sanado sus cuerpos, Jesús ha traído nueva vida a aquellos que lo buscan. Pero tristemente esta multitud, como aún hoy en día, simplemente se enfocan en sus necesidades básicas y externas cuando Jesús quiere ofrecerles algo más profundo, algo más fundamental para el ser humano. Nosotros hoy en día no somos muy diferentes a esta multitud que va en busca de Jesús por el hambre, por las sanaciones, ¿no? También hoy en día vamos detrás de Jesús buscando solución, buscando sanación, buscando una respuesta a los síntomas que perturban nuestras vidas, ya sea el hambre, ya sea la salud, ya sea la oscuridad espiritual, ¿no? Pero mucho de lo que nos trae a Dios, a Jesús mismo, son solamente los síntomas de algo más fundamental que Jesús, a lo cual Jesús nos quiere llevar. Y a esto más fundamental a lo cual Jesús nos quiere llevar es a la sed, al hambre, que se tiene que tener para poder reconocer y aceptar lo que Dios en Cristo nos quiere dar. Pero tristemente nosotros aún hoy en día simplemente nos seguimos enfocando en los síntomas. Doy un ejemplo a lo que me refiero. Cuando una persona tiene una alta fiebre, o si tiene una infección en su cuerpo, ¿no? La fiebre es solamente un síntoma de la infección que el cuerpo está peleando, está luchando en contra. Así que se puede atacar el síntoma como reducir la fiebre, pero el problema fundamental es la infección. ¿Cómo ayudar al cuerpo para que resista a esa infección? Pues igualmente nosotros simplemente nos enfocamos en la temperatura. Nos enfocamos quizás en si tienes una infección en alguna herida, ¿no? Pues en la pus que puede estar saliendo de esa herida abierta, ¿no? Y esa pus, esa infección, se manifiestan los síntomas, pero a lo que el cuerpo necesita es atacar la raíz de eso que está invadiendo al cuerpo. Y Jesús a eso nos quiere llevar, aquello que invade, aquello que nos separa tanto de Dios, del prójimo, como de uno mismo, ¿no? Nos lleva a la relación fundamental con Dios. Por eso a lo que Jesús nos quiere llevar es a reconocer, a palpar claramente, a diagnosticar seriamente cuál es nuestra necesidad fundamental como criaturas de Dios. O sea, de que necesitamos esta relación con nuestro Creador. Porque nuestro Creador quiere que lleguemos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. Pero si no hay este reconocimiento de mi necesidad fundamental de restablecer esta relación de intimidad y confianza con Dios, y después de esta relación con Dios me tiene que llevar, que es la solidaridad y hermandad con el prójimo, y después de retomar quien dice Dios que somos hijos e hijas amados de Él, y que nos lancemos al mundo de acuerdo con esta identidad que es nuestra, ¿no? Que los valores que tienen que ser parte de nuestras vidas tienen que salir, tienen que fluir de esa identidad
que Dios nos da en Jesucristo. Y que como ciudadanos de este reino de Dios, del cual Dios nos hace parte, por medio de nuestra fe en Cristo, entonces estos valores tienen que manifestarse en cómo yo vivo en el mundo, cómo yo me relaciono en el mundo, las decisiones que yo tomo, a lo que le doy tiempo, importancia, a lo que le doy prioridad. Si todo esto no está informado por mi relación con Dios, entonces Dios no es el centro de mi vida. Quizás otras cosas son el centro de mi vida. Quizás otras cosas tienen más importancia o tienen más prioridad que mi relación con Dios. Por eso cuando Jesús les aclara a la gente, ¿no?, que vienen detrás de Él porque solamente están atendiendo los síntomas de lo que carecen, ¿no? Jesús les dice: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Igualmente hoy en día vamos detrás de Jesús por el milagrito, por mis necesidades, ya sea médicas, ya sea de los problemas que tengo en mi vida. Son cosas reales y concretas. Pero a lo que Jesús nos quiere llevar es a lo fundamental, el por qué hay un desorden, el por qué hay una falta de armonía en nuestras vidas, el por qué hay una falta de paz. Y es porque esta relación con Dios o está dañada o simplemente no existe. Y por eso simplemente nos enfocamos en los síntomas. Cuando no hay una conciencia, cuando no hay un discernimiento, cuando no hay un diagnóstico de qué es lo que me impacta y me daña fundamentalmente, entonces no vamos a reconocer mi necesidad, tu necesidad de Dios. Por eso la pregunta que la gente le hace a Jesús: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Es una pregunta muy humana, una pregunta que regularmente como seres humanos hacemos, y es la pregunta equivocada. La pregunta que hacemos es: ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Qué oración, qué devociones, qué ritos tengo que hacer? Y Jesús dice: no es eso. La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Y este creer en Dios, este creer en Jesús, no es un acto de voluntad personal. La fe es algo que se nos da. La fe es algo que tú recibes. ¿Y cómo es que uno recibe y cómo es que uno llega a la fe? Cuando uno reconoce su sed y su hambre de Dios. El sentido de la fe, si recordamos la escena de Jesús con la samaritana, de esa sed que llevaba a la mujer al pozo para sacar agua, pues es esa sed que cuando la mujer samaritana le dice a Jesús, ¿no?, dame de esa agua para yo no volver más a sacar agua de este pozo que no sacía mi sed. Esa imagen de la samaritana es la imagen en la cual nos tenemos que ver. Cuando reconocemos nuestra sed profunda de mi relación con aquel que en amor me cree, en amor me sostiene, en amor me llama. Si no hay un diagnóstico, un discernimiento de qué es aquello que me separa tanto de Dios como de otros, como de mí mismo, entonces ahí no hay necesidad fundamental de Dios. Y cuando no hay necesidad fundamental de Dios, entonces simplemente vamos buscando lo externo. Vamos buscando solución para nuestros síntomas, cuando Jesús nos quiere llevar a nuestro problema fundamental, a nuestro vacío fundamental, a nuestra herida que no sana, a nuestra oscuridad que tiene que ser iluminada. Y todo eso son diferentes imágenes, diferentes palabras para decir: Jesús nos quiere llevar a la necesidad de que si no existe esta sed y esta hambre por Dios, entonces yo no voy a buscar el agua de fuente viva, ni el pan del cielo que Dios en Cristo me da para satisfacer esa necesidad fundamental. Y esa necesidad fundamental es la relación con Dios en Jesucristo, que nos ayuda no solamente a crear una relación de intimidad y confianza con nuestro Creador, sino que también restablece esa armonía, establece esa paz que solamente Dios nos puede dar. ¿Para qué? Para después ser testigos
y instrumentos de la gracia de Dios para con otros. A esto es a lo que Jesús nos llama, a esto es lo que Jesús nos invita. A que reconozcamos, a que discernamos, a que diagnostiquemos claramente que necesito de Dios, de que tengo esta hambre y esta sed por Él. Porque solamente cuando existe esta hambre y sed por Él, vamos a ir en busca de la respuesta que solamente Dios en Cristo nos puede dar. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.